Bueno, en este primero nos hablan de un conjunto de matrices que son 5 por 5 y el rango es 3, ¿verdad? Y nos definen este número K sub A para una matriz en el conjunto, que es de cuántas formas puedo agarrar yo filas de esta matriz, no, columnas de esta matriz y que sean LI, ¿verdad? Entonces, importante, el rango es 3 y estamos hablando de eh, K sub A es el número de estos conjuntos, bueno, los conjuntos no vacíos de las columnas de A, ¿verdad? Aquí nos están diciendo hay 2 a la 5 menos 1, que es el vacío, subconjuntos, ¿verdad? Pues no hace falta mencionarlo, pero para tenerlo en cuenta. ¿Qué significa que el rango sea 3? Entonces el rango 3, eso significa que si yo agarro más de 3 filas, las filas van a ser LD, y además que existen 3 filas que son linealmente independientes. Bueno, dije filas, pero en realidad es filas columnas, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces quiere decir cualesquiera 4 filas o columnas, no mezcladas, ¿verdad? Sino 4 filas o 4 columnas, son LD y existen 3 filas y columnas que son LI. L.I. La forma corta de decirlo es que el espacio generado por las filas tiene dimensión 3, ¿verdad? Entonces, espacio generado digamos, este espacio. Si yo saco la dimensión, esto me da 3, que es lo mismo que la dimensión del espacio columnas. Bueno, ya puse. Ok. Entonces, en este caso nos está diciendo, bueno, tenemos 31 subconjuntos no vacíos de filas. Queremos encontrar un máximo para decir, bueno, hay máximo de estos que son LI y también hay un mínimo que son LI. Entonces, bueno, creo que no todos aquí han llevado álgebra lineal. Igual no voy a entrar en detalles, pero se pueden aprender algunas cosillas sin haber llevado eso, el curso. Bueno, aquí hablamos del rango, el rango es 3, y queremos seleccionar subconjuntos que son no vacíos. Entonces, una propiedad de ser LI, la independencia lineal es que si yo agarro un conjunto más pequeño, sigue siendo LI, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer 2 observaciones. Si yo agarro, digamos que U1, U2, U3 genera el espacio. Bueno, son filas de A y que generan el espacio. El espacio de las columnas. Perdón, son columnas de A, son columnas. Espacio de columnas. Entonces, eso me da 7 conjuntos LI, ¿verdad? El conjunto U1, U2, U3, el conjunto U1 con U2, U2 con U3, el conjunto U3 con U1 y los conjuntos individuales U1, U2 y U3. Todos estos son LI, ¿verdad? O sea, cada uno es LI. Bueno, no hace falta escribirlos todos los conjuntos, pero uno sabe que si tenemos un conjunto de 3 elementos, tiene 8 subconjuntos, quitando el vacío
tenemos 7 subconjuntos. Quiere decir que este número Ka es por lo menos 7. Y yo les puedo dar un ejemplo donde es 7. Por ejemplo, tomé la matriz con los vectores canónicos. Bueno, 3 vectores canónicos para que las 3 tengan rango 3 y todo lo demás 0. ¿Verdad? Entonces, si yo escojo cualquiera de estas filas que está a la derecha, las filas de ceros, pues, bueno, eso no se puede porque las filas son, la fila de ceros ya es LD por sí sola, ¿verdad? Entonces esta matriz tiene esa propiedad de que hago cualesquiera, pues que solo las filas que son subconjuntos del lado izquierdo van a ser, perdón, columnas. Solo las columnas del lado izquierdo van a ser LI. Si incluimos el 0, el conjunto siempre va a ser linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces eso nos da una cota inferior para K sub A. Y la cota superior se puede alcanzar viendo, bueno, sabemos que los conjuntos de tamaño 4 son LD, ¿verdad? Entonces, de estos 5 subconjuntos, de los subconjuntos, hay 5, escojo un conjuntos unitarios. Bueno, esto es 5. Hay 5, escojo 2 parejas, pongámoslo así. Hay 5, escojo 3 tripletas. Y si uno descompone 2 a la 5, como la suma de los binomios, 5 escojo 0, 5 escojo 1, 5 escojo 2, 5 escojo 3. Luego sigue 5 escojo 4, pero estamos hablando de conjuntos de tamaño 4, o sea que esos ya no son permitidos, ni los conjuntos de tamaño 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 5, aquí tenemos 10 y aquí tenemos también 10. O sea que hay, lo que podemos ver aquí es que máximo 25 subconjuntos. Subconjuntos son LI. ¿Verdad? O sea, estos son los conjuntos que tienen la posibilidad de ser LI. Como el rango es 3, los de arriba ya no se pueden. Y esto nos diría que K sub A está acotado por 25 por arriba. Entonces tenemos que encontrar un ejemplo en el que cualquier conjunto, para ver si es el máximo, necesitamos encontrar un ejemplo en el que cualquier subconjunto de menos de 3 filas sea LI. ¿Okay? Entonces, voy a darles un ejemplo, pero ahorita les digo un secreto. Podemos empezar como antes, ¿verdad? Como queremos 3 filas LI, ¿verdad? Que generen. Y entonces, digamos que los vectores canónicos. Luego queremos ya no una fila de cero, sino algo que, bueno, primero que no sea cero, pero que además no esté en el espacio generado por otros 2 vectores. Entonces, que dependa de los 3 vectores. Puede ser 1, 1, 1, ¿verdad? Entonces, depende de estos 2 vectores. Y luego podemos verificar algo como 1, 2, 3. Este de aquí depende también de los otros 3 vectores de la izquierda, pero también si uno lo combina con el anterior, va a ocupar otros 2 vectores más. Entonces, tal vez, bueno, verificar que cualquier conjunto de menos de 3, de máximo 3 filas, 3 filas, es LI. Entonces, que el rango es 3, pero también no hay un subconjunto de 3, perdón, ay, se me enreda, columnas, estoy hablando de columnas, de máximo columnas. ¿Okay? Bueno, como les decía, hay algunos detallitos ahí que
O sea, la definición de rango, pues sí es álgebra lineal, y verificar rango ocupa avanzar un poquito álgebra lineal, pero la parte de los conjuntos, pues, o sea, era un problema que era con mitad combinatoria, mitad álgebra lineal. Les voy a dar un secreto, eh, que es algo que no es tan difícil de probar, pero ocupa una herramienta un poquillo avanzada. Bueno, ocupa un poco de determinantes, pero esta es la pregunta, ¿verdad? Ustedes saben que, bueno, eh, digamos, pensemos en R3, pero se va a generalizar. En R3, ustedes saben que existen tres vectores que son LI, ¿verdad? O sea, esa es por definición. Pero uno puede agarrar, aquí hay 5 vectores, ¿verdad? Olvidemos los ceros. Aquí hay 5 vectores que si yo agarro cualesquiera 3, son LI. Y resulta que en R3 hay una colección infinita de vectores tales que cualesquiera 3 son LI. Cualesquiera 3 vectores son LI. Y digamos, usando volúmenes, por decirlo así, uno puede encontrar una colección arbitrariamente grande, tales que cualesquiera son LI, ¿verdad? Porque lo que significa que sean LI básicamente es que no hay 3 en un plano, 3 vectores que generen un plano. Y, y si uno quiere crear una colección, digamos, pensando geométricamente, uno agarra 3 vectores LI y luego hay 3 planos generados y agarra un vector que esté fuera de estos planos para que el espacio generado, bueno, para que no es lo que queremos es evitar que esté en este plano. Y entonces tenemos cierta cantidad de vectores, generan cierta cantidad de planos y siempre podemos agarrar un vector que esté fuera de estos planos, simplemente porque los planos no tienen volumen. ¿Okay? Pero ese proceso no nos permite generar algo infinito. En principio, bueno, en realidad sí nos permite generar algo infinito porque uno lo hace por inducción y tiene la lista. Pero les voy a dar algo todavía más concreto y no solo finito, no solo numerable, sino que del tamaño de R. Y es se conoce como la curva generadora de momentos. Pero eso tiene que ver un poquito el nombre tiene que ver un poquito con probabilidad. Pero básicamente sería vectores de esta forma. 1, t y t al cuadrado. Resulta que agarre 3 valores diferentes de t. T1, T2, T3. Cualesquiera 3 vectores de esta forma son LI. Y se puede generalizar a Rn. Si usted ocupa una lista de 20 vectores LI, aquí hay una forma de generar 20 vectores, digamos en R5, tal que cualesquiera 5 son LI, aquí hay una forma fácil de generarlos. Y no les voy a decir cómo se hace, o sea, les voy a decir qué pueden usar, es el determinante de Van der Monde, para que lo busquen por ahí. Ok, vamos con este segundo problema, que es, bueno, el primer problema no era difícil, pero sí ocupaban manejar, por lo menos la parte del rango de álgebra lineal, que el rango de filas es igual al rango de columnas. Y, o sea, aquí se menciona solo el rango, pero lo que nos importa es el rango de columnas, que es lo mismo. Este problema, la mayoría sí lo trabajaron y hicieron algunas deducciones, por lo menos. Eh, Aquí tenemos la definición de lo que es un supremo. Eh, que lo que nos dice es que agarramos un número n y sacamos los primos relativos entre 1 y n y le vamos a llamar supremos si todos estos fueran primos. ¿Ok?
Y las observaciones, bueno, uno juega un poquito con los números, pero la observación crucial es sobre los cuadrados. Básicamente que si A por B, ¿verdad? Estamos hablando de un compuesto, es primo relativo a n, con A por B menor que n, entonces uno puede ver, digamos que sin pérdida de generalidad, A es más pequeño que B, ¿verdad? Entonces uno puede ver que A al cuadrado es menor o igual, perdón, menor estricto que n, con, con A primo relativo a n, ¿verdad? Entonces, realmente basta preocuparnos por los cuadrados, ¿verdad? Y no solo eso, que si A fuera compuesto, pues hay un primo que divide a A y también tiene esta propiedad. Entonces, realmente basta preocuparnos por los primos. ¿Sí? Entonces, esta es como la observación clave aquí que nos dice, eh, primero basta preocuparnos por cuadrados y segundo basta por preocuparnos por primos de cuadrados. Entonces termina siendo una condición necesaria y suficiente. Tal vez la parte necesaria es la única que hace falta ver, pero la observación es esta. Entonces, si n es supremo y p al cuadrado es menor que n, entonces p divide n. ¿Okay? Es un sí solo sí, aunque hay una dirección que es claramente más fácil que la otra, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, bueno, n igual 3 y n igual 4 son supremos, ¿verdad? Porque ese de 3 es solo 2 y ese de 4 es solo 3. Y entonces lo que tenemos es que si n es mayor que 4 y es supremo, entonces tenemos que 2 divide a n, ¿verdad? Tenemos que 2 va a dividir a n. Entonces eso nos dice, todos los supremos a partir de 3 son pares. Todos los supremos a partir de 3 son pares. Entonces 5 no puede ser supremo. Si revisamos 6, bueno, 6, resulta que 6 es supremo, ¿verdad? Los primos relativos es solo 5. 7 no puede ser supremo. 8, resulta que 8 también es supremo. 8 es supremo. Los primos relativos son los que tienen a 3 y al 5, ¿verdad? Y el 7. Estoy omitiendo el 7. Son los primos relativos. 9 no es supremo porque no es par. Pero entonces lo que vemos es lo siguiente. Si n es mayor que 9 y es supremo, entonces 3 divide a n, ¿verdad? Porque 9 no puede ser primo relativo con n. Así que ahora 6 divide a n. O sea, ya teníamos 2, tenemos que 6 divide a n. Así que el siguiente candidato a supremo es 12. Y ese de 12 tiene factores primos 2 y 3. Entonces lo que nos queda pendiente son los 5 y los 7. 5, 7 y 11, ¿verdad? Está por ahí. Todos los demás. Entonces, bueno, tal vez no lo mencioné, estos son supremos, ¿verdad? Este es supremo, supremo, supremo. Supremo. Bueno, de hecho, les decía, es una condición necesaria y suficiente, pero no hace falta verificar que es suficiente, sino que con ver el ejemplo en particular, vemos que este ejemplo sí lo cumple. Luego, el otro múltiplo de 3 que sigue es 18. 18 tiene también los cuadrados, ¿verdad? Entonces este debería ser un supremo. Entonces 18 tiene de nuevo 3 y 2. Entonces,
tiene 5, el 11 y luego tiene el 13. Y 24. 24 y 5, 7, 11, 13. Luego sigue 17 y 23. ¿Ok? Y el siguiente múltiplo de 20 Profe, es, ahí no sería 19 también. y 19, gracias. 19 me hace falta. ¿Ok? Y 23 era este, ¿verdad? Sí, gracias. Luego hay otro múltiplo de 24, de 6, que es 30, pero 30 ya es mayor que 30 ya es mayor que 25. Entonces, igual voy a poner ese de 30. Es este mismo conjunto, pero falta 17, 19, 23 y 29. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se pone, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y entonces lo que ocurre es que a partir de 25, ¿verdad? Si n es mayor que 25, voy a poner el check acá. Si n es mayor que 25, 6, no, 5 divide n, ¿verdad? ¿Ok? Entonces quiere decir que ahora es 60, perdón, ahora 30 divide n, ¿verdad? Y ya vemos que 30 es supremo, pero ¿cuál es el siguiente múltiplo? El siguiente múltiplo es 60. Pero si n es mayor o igual que 36, no, que 49, porque son primos los que me interesan, entonces tenemos que 7 divide a n. Y entonces, sabemos que si 30 divide a n y n es mayor que 30, porque ya vimos 30, entonces es por lo menos 60. Y entonces ya sabemos que 7 lo divide, y entonces ahora es 210 el que divide a n, ¿verdad? Y 210 es mayor que el siguiente primo al cuadrado. 210 es mayor que 121. Entonces quiere decir que 11 también divide a n. Y esto quiere decir que, bueno, este número ya es bastante grande, ¿verdad? Este es 2, 3, 1, 0. Divide a n. Y se me olvidó hasta qué número estábamos viendo. Era 500, ¿no? Ok. Entonces, lo que vemos es que es un supremo de 10. Tiene que ser muy grande. Ok. Ahora, bueno, esta prueba sí es, digamos, ir cazando un poquito los casos, ¿verdad? Que uno ve que va creciendo y conforme va creciendo, al principio, pues hay bastantes supremos, eh, pero conforme va creciendo, como que siempre aparece un primo al cuadrado ahí debajo, fácilmente, ¿verdad? 7 y 11 como que salen de gratis. Bueno, el 7 en realidad aparece después del primer múltiplo de 30, pero el 11 sí viene de gratis. ¿Sí? Ahora, si ven la prueba, se ve como algo difícil de ver, pero pareciera como que no hay supremos después de 30, ¿verdad? O sea, aquí dice encuentra hasta 500, pero como que parece que después de 500 tampoco hay supremos, ¿verdad? ¿Quién opina? O sea, pueden opinar con sus reacciones. ¿Quién opina que no existen supremos después de 500? ¿O será que por o será que sí existe esa posibilidad? ¿Qué opinan ustedes? Pon ahí el sí o el no. Bueno, tal vez yo más bien eso iba a preguntar porque, o sea, parecía que no había, así como por pura intuición, pero como eso dependía un poco de cómo crecían los primos, no me atrevía a, a decir como definitivamente no, no hay más. Ujú. Sí, ¿verdad? Parece un poquillo, parece como que no, pero al mismo tiempo eh, es un poquito difícil por la estructura de los primos. Pues nadie más quiere opinar o ponerle es que no encuentro mis reacciones aquí como estoy compartiendo. Aquí están las reacciones. Vean, pueden ponerle sí.
de que creen que sí existe, o pueden ponerle no, si creen que no existe. ¿Quién quiere? Sí, opinen nada más. Bueno, ahí tenemos 3 opiniones de que pareciera como que no existe, ¿verdad? Ok, una más. Resulta que no existen después de 500, pero la prueba es un poquillo más difícil. Ocupa algún resultado no necesariamente tan avanzado, pero sí más avanzado en teoría de números. Y la respuesta está un poquito en cuántos primos hay menores que n. Hay una función que es pi de n, que es el número de primos menores que n que n, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que si n es supremo, ¿verdad? Y k primos distintos dividen a n, entonces, si yo saco la raíz de n, la cantidad de primos debajo de raíz de n debería ser menor que k, ¿verdad? Menor o igual que k. O sea, aquí estoy sacando raíz porque es p al cuadrado es menor que n, o sea, p es menor que n cuadrado, p es menor que raíz de n. Entonces, si n es el producto de n primos, por ejemplo, aquí 210 es el producto de 4 primos. ¿Dónde está 210? Aquí. Pero si yo saco raíz a 210, eso es más grande que 11. Y resulta que hay más de 4 primos, ¿verdad? Hay un primo que sería el 11. De hecho, 13 también está ahí, que es más pequeño que raíz de 210. Entonces, no puede ser un supremo. ¿Ok? ¿Qué sabemos de la función pi de n? ¿Cuántos primos hay? Entonces, primero les voy a decir el resultado más fuerte. Este no lo vamos a usar. El primer resultado fuerte es que pi de n se comporta como n sobre el logaritmo. Bueno, podemos decir logaritmo natural de n. Pero eso es un comportamiento cuando n es grande. Entonces, para un n específico no lo podemos usar realmente, solo si estamos considerando límites o algo parecido. ¿Okay? Entonces, por un lado, se comporta como esto. Entonces, lo que les quiero decir es que va a ser un poquito grande. Pero por otro lado, vamos a usar lo que se conoce como el postulado Bertrand, o en realidad es teorema de Chebyshev. Teorema de Chebyshev. La cosa es que Chebyshev es ruso, entonces cuando ustedes vean escrito el nombre, tienen como 3 formas diferentes de escribir el nombre. Pero dice lo siguiente. Para n mayor que 1, existe un primo entre n y 2n. Siempre existe un primo. La prueba no es sencilla, es elemental, en el sentido de que no ocupa, elemental significa que no ocupa eh, técnicas avanzadas, es un argumento de tamaños, o por lo menos la prueba elemental, existe una prueba elemental que es un argumento de tamaños, pero podemos verlo, por ejemplo, agarre n igual a 3, entonces entre 3 y 6 hay un primo, que es 5, ¿verdad? Entre 8 y 16 hay por lo menos un primo, que es 11. 11, pero también está 11, no es el único, ¿verdad? Puede haber más de uno. Hay por lo menos un primo. Existe un primo, quiere decir al menos uno. Vamos aquí. Y entonces, el teorema de Chebyshev es curioso porque nos dice lo siguiente. Digamos, aquí 2 es un primo, ¿verdad? Entre 2 y 4 hay un primo. Entre 4 y 8 hay un primo. Entre 8 y 16 hay un primo. Entre 16 y 32 hay un primo. Quiere decir que desde 1 hasta 2 a la K hay al menos
k primos, ¿verdad? A l menos k primos. Quiere decir que si yo agarro n y saco el logaritmo en base 2, esta función está por encima de la cantidad de primos que hay antes de n, ¿verdad? O sea, logaritmo en base 2 quiere decir, si yo saco la parte entera, me da la mayor potencia 2 que está abajo de n. Pero si n está entre 2 a la k y 2 a la k más 1, logaritmo en base 2 es k más algo menor que 1. Entonces, podemos usar esto de aquí. Pero yo voy a hacer un poquito de trampa. Voy a hacer un poquito de trampa porque veamos los primos. Aquí hay un primo, ¿verdad? Que es 3. Entre 4 y 8 hay dos primos que son 5 y 7. Y entre 8 y 16 también hay dos primos, ¿verdad? 11 y 13. Entonces puedo hacer trampa y decir que si n, de hecho aquí voy a poner la parte entera, ¿verdad? Para el número a la derecha es entero, así que pongamos parte entera. Pero yo les puedo decir esto, que si n es mayor que 16, entonces la cantidad de primos que hay antes de n es por lo menos, aquí, perdón, tengo la función al revés, ¿verdad? Lo que dije es que si yo saco la potencia de 2, hay por lo menos esta cantidad de primos. Entonces, perdón, va al revés. Va al revés. Pero lo que les decía es que puedo hacer un poquito de trampa y decir que si n es por lo menos 16, entonces la cantidad de primos que hay por debajo de n no es solo logaritmo de 2, sino que le puedo sumar 2, ¿verdad? Que son, digamos, el 7 y el 13. O, bueno, que en estos intervalos a veces hay más de un primo. Entonces puedo hacer esa, de cierta forma, trampa. Aunque se puede generalizar, ¿verdad? Entre 16 y 32 está el 17, está el 23, está el 29. No estoy seguro si me hace falta un primo. Pero entonces yo puedo decir, por ejemplo, que a partir de 32 puedo sumar en vez de 2, puedo sumar 4. ¿Sí? Pero, ¿eso qué significa? Vean que si n es mayor que 500, ya sabemos que 6, 5 y... que 6 y... 6, que 30 divide n, ¿verdad? Sabemos si n es supremo. Entonces, digamos que sabemos que 30 divide n, ¿verdad? Y consideremos los demás primos. Entonces, si n es 2 por 3 por 5, digamos que tenemos un P4 que es 7, un P5 que sería 11, hasta algún PK. N es mayor, perdón, no que n es igual a esto, sino que esto divide a n, ¿verdad? Porque puede ser que haya un primo repetido. Pero n es mayor que este número, y este número es 30 por cada uno de estos números es mayor o igual que 4, ¿verdad? Entonces, esto es mayor o igual que 4 elevado a la k menos 3. Y 30 es mayor que 16, ¿verdad? 16 es 4 a la 2. Entonces esto es mayor que 4 a la 2 por 4 a la k menos 3, que es 4 a la k menos 1, ¿verdad? Y esto me va a decir que logaritmo en base 2 de n es de raíz de n, porque es el que me interesa, es mayor o igual, bueno, es mayor estricto. Igual me interesa la parte entera, es mayor estricto que k menos 1, ¿verdad? O sea, raíz de n es mayor que 2 a la k menos 1, saco logaritmo en base 2, me da k menos 1. Y entonces quiere decir que la cantidad de primos que hay debajo de raíz de n, digamos, raíz de n es mayor que 16, entonces esto va a ser mayor que k. Se va a ser mayor que, este no es el borrador, este tampoco es el borrador. Va a ser mayor que el logaritmo en base 2 de raíz de n, parte entera, le sumo 2 y esto es mayor que k. O sea que n tiene k primos en su factorización, hay por lo menos un primo
menor que raíz de n, que no es ninguno de estos k. Y entonces no puede ser un supremo, ¿verdad? Es una contradicción. ¿Okay? Perdón, me perdí un poco en el penúltimo renglón que puso. Logaritmo de base 2 de raíz de n es mayor que a menos 1. Sí. O sea, lo que estamos diciendo es que raíz de n es mayor que 2 a la k menos 1. Y entonces el logaritmo es creciente, ¿verdad? Y recuerde que la definición, bueno, el logaritmo en base 2 está hecho para quitar potencias de 2, ¿verdad? O sea, si usa las propiedades, esto es k menos 1 por logaritmo de 2 en base 2 y este era 1, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, 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 ya, ya, gracias. Ok, entonces, bueno, es un resultado que es vacilón y no es tan complicado. Digamos, este teorema de Chebyshev, probarlo, como les decía, no es tan fácil. Se puede hacer una estimación y la prueba sí, no dice tanto, pero el resultado pues es algo que es bueno tener a mano, que entre n y 2n hay algún primo. Tal vez en algún problema como este pueda ser de utilidad. No es tan frecuente un resultado, digamos, en competencias, pero a veces es bueno tener a mano ciertos resultados aunque uno no sepa la prueba. Igual pueden buscar ahí el teorema de algún lado. O sea, a veces aparecen, Chebyshev tiene bastantes teoremas, entonces tal vez como postulado Bertrand, creo que se escribe así, lo pueden encontrar más fácilmente. O sea, bueno, no sé por qué postulado en sí, sería más como una conjetura de Bertrand, que luego fue Chebyshev el que probó. Pero eso nos da esta consecuencia, hey, vacilona. O sea, una estimación para la cantidad de primos por debajo de n, que es logaritmo en base 2. Como les decía en el correo, la idea, o sea, en el correo usé la palabra específicamente de discutir un poco las soluciones, porque fuera de las soluciones, pues también hay cosillas que se aprenden, ¿verdad? Y este otro nos habla de polinomios de grado n y nos dice que el polinomio se anula en estas n raíces y, o sea, encontrar los polinomios que se anulan en estas n raíces, pero la parte importante tal vez es la b, que cuando derivamos y evaluamos en los puntos medios, la derivada se anula. ¿Sí? Y es que, bueno, un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales, ¿verdad? Y aquí básicamente nos están diciendo, estamos considerando polinomios que tienen n raíces reales. O sea, porque a veces hay repetidas, a veces hay raíces no reales. Entonces, esto primera parte, la A nos dice, hay n raíces reales distintas. ¿Okay? Cuando tenemos raíces reales, algo que puede ser de utilidad es en las fórmulas de Viet o la factorización en sí, nos dice que nuestro polinomio p de x tiene la forma x menos r1, x menos r2 hasta x menos rn por una constante que es el coeficiente principal, digamos un valor a. ¿Ok? Y esto nos sirve como para derivar. Bueno, hay una fórmula interesante con la derivada y no era necesaria para resolver el problema, pero ahorita les digo cuál es. Bueno, la primera observación es que si n es 2, todo polinomio cumple. Todo polinomio cumple. Básicamente estamos hablando de una parábola. Y la parábola, recuerden que por rol, la derivada se anula donde la función alcanza el máximo.
o el mínimo. Y en la parábola ese es el vértice. Y resulta que el vértice, bueno, la parábola al ser simétrica, ese vértice está justo, yo sé que el dibujo no lo aparenta, está justo en el punto medio, está justo en el punto medio de la función. Se puede verificar algebraicamente, ¿verdad? Porque uno tiene que P de X es A por X menos R1, X menos R2. Podemos derivar así o podemos expandir. Si derivo así, me va a quedar A por la derivada del primero, que es 1, entonces X menos R2, más A por la derivada del segundo, que es X, que también es 1, entonces X menos R sin derivar. Y cuando evaluamos en el punto medio, voy a olvidarme de la A, o sea, ¿verdad? Porque la A está multiplicando todo, realmente no afecta. Nada más para este cálculo, voy a olvidarme de la A. Y cuando evalúo en R1 más R2 medios, lo que me va a quedar es X menos R2 medios, es R1 menos R2 medios. Se cancela un R2 medios y el otro queda negativo. Y el otro más bien es al revés. R2 menos R1 medios. Y esto es 0, ¿verdad? Esto es 0. Entonces, buenísimo. Sí sirve. Ok. Bueno, veamos qué pasa en general cuando n es más grande. Y aquí vi básicamente dos pruebas que ambas tienen cierta utilidad, pero hay una fórmula bastante interesante que a veces uno no ve cuando aparece la derivada de un polinomio. Y es la siguiente. O sea, regresemos a estas fórmulas de Viet. Regresemos a estas fórmulas de Viet. Cuando uno deriva, recordemos que la derivada de un producto es derive este y deje los demás sin derivar, ¿verdad? Entonces, la derivada de cada factor x menos el rey es 1, ¿verdad? Porque es un polinomio lineal y con coeficiente 1. Entonces resulta que esta derivada es a por x menos R2 hasta x menos Rn. O sea, deriva el primero, los demás sin derivar. Más la derivada del segundo y los demás quedan iguales. Entonces tenemos R1, luego tenemos R3 hasta x más Rn, perdón, menos Rn. Y luego, pues así va, ¿verdad? Y el último término, el que se va es el R1, el Rn, perdón. Entonces queda x menos Rn menos 1. Otra forma de escribirlo es como una sumatoria. Entonces voy a ponerlo como A. Y tengo el producto de x menos Ri. Entonces suma, digamos, desde j igual 1 hasta n. Y yo multiplico todos excepto j, ¿verdad? Donde y es diferente de j. O también lo puedo escribir como A por la sumatoria, j igual 1 hasta n, de la productoria desde x menos Ri y cancelo x menos Rj. ¿Ok? Pero vean que esto que está aquí arriba, si yo agarro esta voy a ponerla aquí adentro. Vean que esto que está aquí es el polinomio original. Por supuesto, esta fórmula vale cuando el denominador no es 0, ¿verdad? Pero y algebraicamente es una expresión buena. Y vean que arriba aparece siempre el polinomio original. O sea que hay una fórmula que nos dice que P' de X entre P de X es igual a la suma desde j igual 1 hasta n de 1 entre x menos rj. ¿Ok? ¿Y por qué esta fórmula es buena? Vean que si estoy hablando de los ceros de la derivada, vean que aquí estoy dividiendo entre p de x, pero por lo menos cuando los ceros del polinomio son diferentes, pues nosotros sabemos por valor medio o por rol,
Aquí es bueno hacer un dibujito. Digamos que aquí está el polinomio. Entonces nosotros tenemos n raíces y Roll nos dice que tenemos alguna raíz ahí en el medio, ¿verdad? O sea, no sabemos dónde, pero ahí están las n menos 1 raíces. Esto nos dice en particular que el polinomio y la derivada nunca se anulan en el mismo punto. ¿Okay? De nuevo, eso es cuando las raíces son todas distintas. Podría haber raíces iguales y hay que tener un poquito de cuidado. Pero esto lo que nos dice es que si encontramos una raíz P' de alfa es igual a 0, esto sería lo mismo que decir que esta suma es igual a 0. ¿Ok? Y entonces tenemos las raíces ordenadas. ¿Qué pasa si evaluamos, por ejemplo, en R1 más R2 medios? Vean que si yo agarro P' y lo evalúo en R1 más R2 medios, este es mi alfa, esto me da sumatoria desde J igual 1 hasta N, de 1 entre R1 más R2 medios menos RI, RJ. Y déjenme separar un momentito R1 y R2, ¿verdad? Entonces, cuando evalúo en R1, es un cálculo parecido al que teníamos antes, me da 1 entre R2 menos R1 medios. Cuando evalúo en R2, me da 1 entre R2 menos R1 medios. Perdón, el que se cancela es el R2, se vuelve negativo, entonces me da R1 menos R2 medios. Y esto es 0. Y entonces me queda la suma desde J igual 3 hasta N de 1 entre R1 más R2 medios menos RJ. Y vean que RJ es más grande que R1 y R2, ¿verdad? Entonces es más grande que el promedio. Y eso significa que este término es negativo. O sea que cuando yo evalúo en este valor específicamente, no puede ser 0, ¿verdad? Esto es negativo. Quiere decir que si n es mayor que 3, no se cumple que estos sean ceros del polinomio. O sea, tal vez los otros en el medio sí. Por un argumento análogo podríamos ver, por ejemplo, que el punto medio al final, Rn menos 1 más el Rn medios, tampoco puede ser un 0. Podría haber otros en el medio que sí. Pero eso ya nos dice, bueno, n igual a 3 no se puede. Y esta es una fórmula, es vacilona, vean que no es tan complicada. Algebraica, o sea, como expresión algebraica tiene sentido cuando evaluamos, tiene sentido siempre que no evaluemos en las raíces. Hay que tener ese cuidadillo nada más. Y esta expresión se vale aun cuando hay raíces repetidas, de nuevo si estamos evaluando fuera las raíces. Básicamente si tenemos R1 es igual a R2, entonces la derivada me aparece 2 veces X menos R1, ¿verdad? Y ese 2 viene contemplado sumando el mismo número 2 veces. Entonces esta fórmula sí aplica en general. O sea, cuando tenemos que evaluar, nada más tener cuidado que no estemos evaluando en las raíces. Es el único cuidado que hay que tener. Ok. Había otra solución por ahí, aunque tal vez no era tan divertida. Por lo menos como esta fórmula que es bonita. Pero básicamente uno puede escribir P de X como X menos R1, X menos R2 por Q de X. No, pero siempre es útil usar el teorema del factor en polinomios, solo que como estamos involucrando dos raíces medias, el punto medio, tal vez es bueno usar el teorema del factor 2 veces. Y lo que sabemos es que
Q de R1 es diferente de 0 y lo mismo Q de R2 es diferente de 0. Bueno, o tal vez no es eso lo que me interesa. O sea, sabemos cuáles son las n-2 raíces de Q, ¿verdad? Entonces creo que lo que me interesaba es que Q de R1 más R2 medios, sabemos que esto es diferente de 0. Creo que eso es lo que me interesa. Y cuando derivo P' de X, eso me da X menos R2 por Q de X más X menos R1 por Q de X y más, por aquí está X menos R1, X menos R2 por Q' de X. Ok, ya vi que lo que puse en el cuadrito no es nada lo que ocupo, pero queremos llegar a una contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos la derivada en R1 más R2 medios? Básicamente, estos dos primeros términos se van a anular igual que siempre, ¿verdad? Cuando hablamos X menos R2 y X menos R1, uno es el negativo del otro. Y entonces me va a quedar algo como R1 menos R2 sobre 2 al cuadrado, que no es 0, por Q' de R1 más R2 medios. Y les decía que lo que está arriba no lo ocupamos es que esta derivada no se anule, pero no se anula porque nosotros tenemos, aquí está R1, aquí está R2, no son ceros de Q, sino que Q se anula en estos valores. Y entonces sabemos que el grado de Q es n-2 y el de la derivada sabemos que tiene las n-1 raíces por ahí, ¿verdad? En estos huequillos. Bueno, vamos con este 4 que nos dan una sucesión para cada número real. No, para cada entero, perdón. Tenemos una sucesión que es definida recursivamente. ¿Sí? Entonces, bueno, resolver recurrencias no es algo sencillo, pero a veces uno puede encontrar algún patrón o algo para trabajar. Entonces, bueno, aquí está el primer valor, ¿verdad? A J0 y es D sobre 2 a la J, donde D es un real que está fijo, ¿verdad? De ese no tenemos control. Y luego tenemos esta fórmula recursiva. Pero, ¿a qué se parece esta fórmula recursiva? ¿Quién me dice? Aquí Una fórmula notable. ¿Verdad? Básicamente tenemos un número al cuadrado y 2 veces ese mismo número. Solo nos falta 1. Pero podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, podemos completar el cuadrado sumando 1, porque esta fórmula que está aquí me dice que A sub j, K más 1 es igual a A sub j K cuadrado más 2 veces A sub j K más 1, que es A sub j K más 1 al cuadrado. Entonces, J está fijo, ¿verdad? Y para ir avanzando de K, lo que estamos haciendo es elevando al cuadrado. ¿Okay? Entonces, así podemos deducir que, en general, A sub J, K, más 1, es igual a sub J, 0, más 1, elevado a la 2, luego lo vuelvo a elevar a la 2, luego lo vuelvo a elevar a la 2, y esto lo que me devuelve es un 2 a la K, ¿verdad? Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Estoy elevando al cuadrado K veces, una por paso. Y esto nos dice que A sub J, K, A sub J, K
es igual a D sobre 2 a la J más 1, todo elevado a la 2K, 2 a la K, y luego le resto el 1, ¿verdad? Entonces esto es en general. Reemplacemos por n y por n. Esto me da 2 sobre 2 a la n más 1 elevado a la 2 a la n menos 1. Entonces, el menos 1 es fácil de trabajar, ¿verdad? Es cuestión de entender lo que está pasando aquí y le restamos el 1. Pero, ¿qué hace esta expresión que está acá? Vean que este denominador es lo mismo que este exponente. Y hay una fórmula o un límite importante, que es que el límite, cuando x va para infinito, de 1 más cualquier valor, llamémosle alfa, sobre x, elevado a la x, que esto converge a e elevado al alfa. Es un resultado, bueno, bastante importante. Es un límite importante. Y aquí tenemos ese mismo límite. Porque si sacamos el límite, bueno, si sacamos el límite, cuando n va para infinito, de esta expresión que está aquí, bueno, el 1 está a la derecha en vez de la izquierda, pero es lo mismo. Vean que esta exponente que está aquí, esta potencia que está aquí, es la misma y además va para infinito, ¿verdad? Si n va para infinito, 2 a la n también. Entonces esto converge a e a la d. ¿Okay? Si uno no se acuerda bien cómo sacar de este límite, bueno, también pudimos haber usado logaritmo. Si uno saca aquí logaritmo natural, es lo mismo que x por logaritmo natural de 1 más alfa sobre x. Y cuando vamos a ver, cuando x va para infinito, este sería va para infinito y este de aquí adentro va para logaritmo de 1, que es 0. Entonces tenemos algo que se indefine. Entonces uno habría que usar, digamos que el L'Hopital para encontrar el límite. Entonces podemos escribir esto como logaritmo de 1 más alfa sobre x sobre x. Y si derivamos por L'Hopital, vamos a ver asunto, tenemos lo que está aquí, el denominador. Entonces sería 1 sobre 1 más alfa sobre x, multiplicado por la derivada, usando regla de la cadena, que esto sería menos alfa sobre x cuadrado. Y abajo, perdón, lo escribí mal, era 1 entre x. Entonces lo que tenemos es menos 1 entre x cuadrado. Y esta es la derivada de lo de abajo. Esto es igual a, queda un alfa positivo, 1 más alfa sobre x, y cuando sacamos límite esto es alfa, ¿verdad? Entonces después de tomar la exponencial nos queda e a la alfa. ¿Okay? Entonces, bueno, este límite que estaba aquí era e a la d, por lo tanto el límite, eso es que no está sirviendo mucho, el límite cuando n va para infinito de a sub n sería e a la d, quitándole este 1 que estaba ahí. ¿Preguntas?
digamos, la solución por sí sola es cortita y puede parecer una pregunta sencilla. No es tan sencilla, tampoco es tan difícil, pero sí tiene sus puntos clave, ¿verdad? Uno es encontrar esta fórmula. Entonces, cuando uno, bueno, parte de los problemas de Olimpiadas a veces es tener ese ojo para encontrar cosas conocidas, ¿verdad? Porque esta fórmula no es para nada sencilla. Si uno intenta usar la fórmula recursiva, va a costar llegar a algo. En cambio, si uno pone ese 1, vean que si uno suma 1, tiene algo bastante sencillo. En general, bueno, esto sería en general, y aquí estamos usando inducción, ¿verdad? De forma inductiva, es que aparece este potencia 2 a la K. Entonces, el primer paso era esta fórmula, ¿verdad? Que esta fórmula, si uno no la ve, es un poquillo difícil trabajar el problema. Y lo otro, bueno, era recordar este límite que estaba disfrazado, ¿verdad? El límite de 1 más alfa entre x a la x, que eso va para e a la alfa. Vamos con la 5, que lo que nos habla es de estas transformaciones tangenciales, que v y t de v son ortogonales. Lo que dice es que el producto punto de v con t de v es 0, ¿verdad? Y eso en vectores, en Rn significa que los vectores se ven algo así. Digamos que aquí está v, aquí está t de v, forma un ángulo de 90, un ángulo recto. Entonces, lo primero que nos dicen es, bueno, una transformación tangencial cuando n es par. Y eso no es difícil porque uno puede agarrar 2 a 2, hacer un intercambio y darle la vuelta al signo. Entonces ahí uno puede emparejar de cualquier forma, ¿verdad? T de x1, x2, hasta x2k voy a ponerle. Lo que hacemos es que intercambiamos x2 con x1 y le pongo un signo menos. Y luego hago lo mismo con x4, x3. Hay una forma de emparejarlos que de hecho es más fácil de escribir que esta. X2 a la k, x2 a la k menos 1. Entonces, cuando uno tiene como el mismo producto dos veces, solo que una vez es negativo, otra es positivo. O hay una descripción que es más sencilla realmente, que es darle la vuelta a todo, ¿verdad? O sea, la idea es emparejar, entonces emparejemos al revés. x2k, x2k menos 1, x2k menos 2, y la idea sería terminar en x1. Entonces, cuando emparejamos tenemos todos, solo ocupamos también signos negativos. Entonces voy a poner aquí xk, xk menos 1, x2, y si le ponemos signo negativo a estos que están aquí abajo, cuando hacemos el producto nos quedan x1 con xk, con x2k, una vez positivo, otra vez negativo. Y así. Entonces esto es ejemplo n par. Y el ejemplo de n impar, que la transformación no puede ser invertible y tangencial al mismo tiempo. Hay por lo menos dos formas de hacerlo. Una es involucrando autovalores. Y esta parte me gusta también porque usa un resultado que a veces se nos olvida. Entonces, si no saben de determinantes autovalores, tal vez el primer paso no tiene sentido, pero el siguiente espero que sí. Y es que uno puede considerar, digamos, n impar. Uno puede considerar P de lambda. P, ¿cómo es? P de t, perdón. P de t de x, que es el polinomio característico. O sea,
el determinante de la transformación menos x veces la identidad. Entonces, el asunto es que el determinante es 0 si la matriz no es invertible, y que no sea invertible quiere decir que existe el autovalor de tamaño x. Y este es un polinomio. Es un polinomio de grado n, ¿verdad? ¿Sí? Es un polinomio de grado n con coeficientes reales. Ok, entonces ahora sí, salgámonos de álgebra lineal un momento. ¿Qué podemos decir de un polinomio de grado n con n impar? Pensemos en igual a 7, por ejemplo, que tiene coeficientes reales. ¿Qué podemos decir de los ceros de este polinomio? ¿Qué es lo mínimo que podemos decir? Que tiene por lo menos uno. O sea, ¿cómo se llama? Un real, creo que era. No sé. Una raíz o un cero. Una raíz real, ajá. Sí. Entonces, este polinomio, ya habría algo mal aquí. Entonces, el polinomio tiene al menos una raíz real. Y eso es consecuencia del teorema del valor medio, ¿verdad? Básicamente, P de X tiene la forma AX a la 2K más 1. Sin P de generalidad A es positivo. Términos de menor grado. Y cuando X es muy grande, positivo, la función se va a ir para infinito, ¿verdad? Y cuando X es muy grande en negativo, en valor absoluto pero negativo, entonces el polinomio se va para infinito. Y por el teorema del valor medio, tiene que haber un punto que pase por 0. En cambio, un polinomio de grado par no necesariamente tiene raíces reales. ¿Sí? Eso significa, y es un resultado general, que toda transformación lineal en R, en Rn, con n impar, tiene al menos un autovalor. Entonces, T tiene al menos un autovalor lambda, o sea, autovalor y autovector, ¿verdad? Existe V diferente de 0, tal que T de V es igual a lambda por V. ¿Sí? Y entonces, ser tangencial nos dice que T de V, producto punto V, déjenme ver si la definición era al revés, V primero, no hace mucha diferencia para seguir la definición. Entonces tenemos que V, producto punto lambda V, es 0, ¿verdad? O sea, 0 es igual a esto, pero eso mismo que lambda por el producto punto V con V, y esta es la norma al cuadrado de V. ¿Verdad? Si no están familiarizados con el producto punto, vean que si hacemos el producto punto del vector consigo mismo, lo que va a tener es x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, hasta xn al cuadrado, y este número es definitivamente positivo si u es diferente de 0, ¿verdad? O sea, la única forma de que una suma de cuadrados sea 0 es que cada cuadrado sea el 0. Y entonces, esto nos va a decir que lambda tiene que ser 0, ¿verdad? Porque este amigo es diferente de 0. O sea, t tiene un autovalor 0. Existe v diferente de 0, tal que t de v es igual a 0. Y eso nos dice que la transformación no es invertible. Y, bueno, en álgebra lineal esta es una de las caracterizaciones importantes de invertibilidad, pero si uno no está familiarizado con eso, básicamente si uno multiplica por el inverso, esto nos debe dar v, pero al mismo tiempo el inverso de t de 0 siempre es 0, ¿verdad?
entonces nos da que V es igual a 0, que TV es igual a 0, que V es igual a 0. Es una contradicción. Contradicción. Entonces, esta es una forma con autovalores. Y la otra forma, realmente también ocupa el determinante, pero no ocupa autovalores. Es como determinando, digamos, la matriz asociada a la transformación. Pensemos en base canónica. Básicamente, uno puede ver, por ejemplo, que si uno agarra, digamos, si agarramos la base canónica y tenemos una matriz, ¿verdad? Y yo agarro, por ejemplo, EI, T de EI, eso es un vector, vector columna, ¿verdad? Esto es un A1, A1I, A2I, A3I, ANI, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo ver es que como el producto punto de TI con TI es 0, entonces lo que veo es que AII tiene que ser 0, ¿verdad? O sea, porque estoy haciendo el producto punto de esto con 0, 0 y un 1, entonces tiene que dar 0. O sea, la diagonal está llena de ceros. Y lo que puedo ver es que es una matriz antisimétrica. O sea, este producto, TI, bueno, este es 0, pero si yo evalúo, por ejemplo, con dos diferentes, EJ con TDI, lo que yo TDI, lo que yo voy a recuperar es AJI. Entonces, si yo agarro la suma de dos vectores, EI más EJ, y lo multiplico por T de EI más EJ, por un lado esto es 0, ¿verdad? Y por otro lado, puedo usar distributividad y me va a quedar el producto de I con T de I, que es 0, el producto de EJ con T de EJ, que es 0, pero me va a quedar los productos cruzados, entonces me va a quedar A sub JI y A sub IJ. A sub IJ. Quiere decir que si yo considero la diagonal, con la diagonal de ceros, y yo agarro dos valores opuestos en la diagonal, son el mismo, solo que con un signo negativo. Eso se llama que la matriz es antisimétrica. Entonces, eso dice que A es antisimétrica. Y resulta que una matriz antisimétrica tiene determinante 0 cuando n es impar. ¿Sí? Antisimétrica quiere decir, la forma fácil de escribirlo es que A a la T es menos A a la T. Ahí, no, A a la T, la transpuesta de A es un negativo, ¿verdad? Porque estos opuestos, estos se oponen con un signo negativo. Y nosotros tenemos que el determinante de la matriz transpuesta es lo mismo que el determinante de A, pero eso siempre pasa, que una matriz transpuesta tiene el mismo determinante, pero la transpuesta es el negativo de la matriz. Y el determinante permite sacar escalares por fila. Y como tenemos n filas, sacamos el escalar menos 1 n veces, entonces menos 1 a la n por el determinante de A. Y esto es trivial o cuando n es par, ¿verdad? Esto esta identidad se da siempre que n es par, ¿verdad? Porque menos 1 a la algo par es 1. Pero la única forma de que ocurra cuando n es impar es que estemos multiplicando por 0. Que significa la matriz no es invertible y por lo tanto la transformación no es invertible.